Este tema del retorno seguro al trabajo es muy, muy importante. Vamos a estar grabando este webinar y lo pasaremos posteriormente, ahorita en vivo vía Face Live, y lo pasaremos posteriormente a través de la página web de ADRIAC. Ahí lo podrán encontrar por aquello que haya gente que por alguna circunstancia no pueda seguirlo en este momento. Muchas gracias a todos. Sergio, bienvenido. Pues es tu foro. Muchísimas gracias. Bueno, primero, pues, muchas gracias por esta introducción. La verdad es que esperemos que no quede muy alta la expectativa con esta presentación, mi querido Vic. Muchísimas gracias. Y bueno, un gusto saludarlos a todos. La verdad es que es un placer, como siempre, poder saludar a todo el gremio. Y la intención de este seminario, de este webinario, ahora con esto de la tecnología, es compartirles un poquito de nuestra experiencia, de lo que nosotros hacemos en el ámbito de salud y bienestar organizacional, precisamente enfocados a esta nueva normalidad, ¿no? Como le han llamado las autoridades, y que al final creo que tiene mucho, mucho de razón de ser, porque todo lo que habíamos conocido en el pasado, mucho ha quedado ya obsoleto. Hoy estamos teniendo que reinventarnos, tenemos que estar desarrollando mucho esta competencia de la que se habla actualmente mucho, que es la resiliencia, y es la capacidad de adaptarnos al entorno y a los cambios que vengan, ¿no? Entonces, con este cambio creo que han habido muchos retos a los que las empresas nos tenemos que enfrentar, pero principalmente creo que el principal reto está en la persona. Entonces creo que ese es uno de los puntos que no hay que dejar nunca de lado, sobre todo nosotros que estamos en el área de recursos humanos. Y bueno, sin mayor preámbulo, iniciamos. Y bueno, como lo saben, la intención de este webinar es transmitirles una serie de información que les permita preparar a sus compañías para poder regresar de manera lo más segura posible al entorno laboral, y también de alguna manera buscar que este regreso sea más productivo que en el pasado, ¿no? Estamos viendo que la tecnología está permitiéndonos trabajar de una manera muy diferente, incluso con mayor protección. Perdón. Y creo que esa es una de las grandes ventajas de estos tiempos. Toda esta industria 4.0 con toda la tecnología y con todos los avances tecnológicos, creo que nos van a permitir reinventarnos y hacer las cosas de una manera muy diferente, y sin embargo poder ser igual de productivos o mayor, o más productivos que antes, ¿no? Entonces, creo que ese es el reto. Y bueno, quisiera empezar hablando un poquito del entorno y la historia y todos los antecedentes que nos dejan hoy en esta situación. Y bueno, la mayor parte de ustedes, si no es que todos, saben que este tema del SARS-CoV-2 empieza en China en 2019, o al menos en diciembre de 2019, China avisa y deja saber al mundo que tienen esta situación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y de la enfermedad que está aparejada con el mismo, que es la del COVID-19. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara una urgencia sanitaria mundial por esta enfermedad, y el 11 de marzo la anuncia oficialmente como pandemia o epidemia a nivel mundial. A finales de marzo del 2020 ya había confirmados más de 470,000 personas en todo el mundo infectadas, de las cuales habían fallecido alrededor de 21,000. Estamos hablando de una tasa de mortandad contra aquellas registradas o contra aquellas confirmadas de 4.46%, ¿no? Un mes y medio después, el 14 de mayo del 2020, había 4,864,881 infectados y 321,000, perdón, este es al 21 de mayo, y me disculpo por la cita, dice el 14 de mayo, pero realmente es al 21 de mayo, ustedes pueden verlo en la fuente en la parte de abajo. Al 21 de mayo teníamos ya 4,864,000 infectados y 321,000 muertes. Estamos hablando de un 6.6%, estamos hablando casi de un 50% de incremento en prácticamente un mes y medio. Entonces, esto nos habla de la rapidez con la que esto se está propagando, y bueno, creemos que el principal reto de esta enfermedad es precisamente ese tiempo que pasa entre que una persona puede contagiarse del virus y
y se llega a dar cuenta de que ya lo tiene, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es un periodo que está entre 2 y 14 días, que eso es lo que hace realmente complicado el poder controlar esta pandemia. ¿Cómo estamos en México? En México, actualmente, al menos a la información que tenemos en la página del coronavirus.gov.mx al día de ayer, tenemos 56,594 casos confirmados, 105,000 negativos y 31,000 sospechosos. Desafortunadamente tenemos ya 6,090 defunciones pues, adjudicadas a esta enfermedad, lo que nos da un porcentaje de 10.76%. Si se fijan esto en relación a la cantidad mundial de 6%, pues es una cantidad significativa. Tenemos 38,000 recuperados y 12,085 activos, según fuentes estimadas de la página. Y en San Luis Potosí, ahora contamos ya con 539 confirmados y 32 defunciones, lo que nos da un 5.93% de tasa de mortandad contra la confirmación de infectados, según información al día de hoy a las 8:30 de la mañana. Luego, ¿qué viene con todo esto? El 30 de marzo aparece un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en el cual se ordena que todas las actividades que no sean esenciales de las empresas públicas y privadas sean detenidas durante el periodo del 30 de marzo al 30 de abril. Únicamente las actividades esenciales pueden continuar sus labores, obviamente manteniendo todos los lineamientos de sana distancia y todos aquellos protocolos establecidos por la Secretaría de Salud para prevenir precisamente este riesgo de contagio. Posteriormente, el 24 de abril se emite un nuevo decreto por el cual ahora este periodo se amplía hasta el 30 de mayo, ¿no? Entonces, esto obliga a las empresas que no son esenciales a tener que estar en casa. Algunas pudieron seguir trabajando, sobre todo con home office, especialmente en actividades administrativas, pero la mayor parte de las empresas que no eran esenciales y que no, o más bien, la mayor parte de las empresas que no eran esenciales tuvieron que parar totalmente el área productiva, lo cual empezó a complicar también de una manera muy fuerte todo el tema económico en el país y en la ciudad. Luego viene la semana pasada una serie de cambios interesantes, ¿no? que nos dejaban con un panorama un día, al día siguiente cambiaba. El pasado 12 de mayo se publica un acuerdo por parte del Consejo de Seguridad General en el Diario Oficial, donde se incluye a las industrias de minería, construcción y fabricación de equipos de transporte, ahora como adición a las actividades esenciales o a las empresas esenciales. Sin embargo, marcaba estrictos protocolos de protección. Sin embargo, este decreto se elimina por la tarde del día 13. Al día siguiente se publica una estrategia para la reapertura de actividades de manera gradual, ordenada y cauta, y las industrias mencionadas, como una medida extraordinaria, se podrían considerar como actividades esenciales, pero podrían iniciar labores hasta el 1 de junio. ¿De acuerdo? Este periodo del 18 al 31 de mayo era realmente un periodo de preparación para poder regresar a las actividades sin ningún riesgo para la gente. A partir del 1 de junio se habla de que se establecería un semáforo por regiones que definiría las actividades que se podrían permitir hacer en las diferentes empresas no esenciales. El día, si mal no recuerdo, fue el día 15, se aclara que del 18 al 31 de mayo es el periodo para prepararse para la reapertura de operaciones y que las empresas de las industrias mencionadas podrían arrancar el 1 de junio, siempre y cuando se hubieran preparado perfectamente para el proceso durante ese tiempo. Si el proceso se concluía y aprobaba antes del 1, podrían iniciar operaciones. Esto se da como un acuerdo de buena voluntad y se establece también la posibilidad de clausurar empresas en caso de que la empresa, al haber la autoridad actuado en un esquema de buena voluntad y considerado y confiado en que la empresa podía tener ya las condiciones para regresar, no lo hubiera hecho, entonces se podría optar por este tipo de sanciones, incluida hasta la propia clausura de la empresa. Este es el semáforo por regiones, que se establece que a partir del 1 de junio se podría empezar a utilizar. En rojo serían aquellas regiones que tuvieran un riesgo muy alto de contagio, donde el crecimiento fuera muy fuerte. Y en esta clasificación se establecería que las escuelas no podrían tener actividades, estarían totalmente suspendidas. Los espacios públicos también estarían suspendidos.
Las actividades económicas solamente podrían desarrollarse las esenciales, y cuando el semáforo bajara a color naranja, aquí, bueno, las escuelas se mantendrían suspendidas, sin embargo, los espacios públicos se podrían empezar a trabajar o se podría empezar a reaperturarles, aunque en un aforo muy reducido, en los lugares abiertos, y en lugares cerrados quedarían totalmente suspendidas. Las actividades económicas generales se podrían, bueno, obviamente las actividades esenciales se podrían seguir desarrollando, y las actividades no esenciales solamente con una operación reducida. Cuando el semáforo bajara a nivel amarillo, las escuelas mantendrían su suspensión y los espacios públicos tendrían un aforo permitido en las actividades del espacio público en lugares abiertos y en los lugares cerrados con algunas restricciones. Las actividades económicas en general, todas las actividades podrían seguir desarrollando labores, obviamente siguiendo todos los lineamientos de sana distancia y preventivos para evitar la posibilidad del contagio. Cuando regresemos a la normalidad, es decir, a que el semáforo se muestre en color verde, prácticamente no habría restricciones ni para escuelas, ni para espacios públicos, ni para actividades económicas generales. Esto es volver a la normalidad, ¿no? El pasado 17 de mayo se publican los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral como un complemento a esta duda que había de si las empresas esenciales nuevas, como la industria, que son la industria de minería, de construcción y de fabricación de equipo de transporte, podían regresar a laborar o no. A través de estos lineamientos se hace referencia a una nueva estrategia para regresar exitosamente a las actividades, obviamente reduciendo los riesgos de contagio, y en base a una nueva normalidad. Esta estrategia se basa en 4 principios rectores, que son privilegiar la salud y la vida, la solidaridad con todos y la no discriminación, la economía moral y la eficiencia productiva, y la responsabilidad compartida, tanto en lo público como en lo privado y como en lo social. Se establecen también las estrategias generales de control, que principalmente se enfocan en 2 grandes vertientes, que una es la promoción a la salud, la otra es la protección perdón, una es la promoción a la salud y la otra es la protección a la salud, donde se incluye todo este tema de la sana distancia, etc. Se establece también un plan para el retorno al trabajo ante la enfermedad de COVID-19, que incluye varias secciones: la planeación, la información y capacitación, las medidas de prevención de brotes en la empresa, las políticas temporales y la vigilancia y supervisión. También se establecen medidas de protección para la población vulnerable en centros de trabajo ubicados en regiones designadas de alerta alta y media, y se establece la clasificación del riesgo de los trabajadores por ocupación o condición de vulnerabilidad. Y bueno, como corolario, como punto final, la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria en el entorno laboral, que estoy seguro que ya muchos de las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos han puesto en práctica. Sabemos que incluso ya algunas empresas han tenido respuesta de la propia autoridad a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se confirma que se ha recibido esa autoevaluación y que la empresa puede comenzar a trabajar antes del 1 de junio. Todo esto obviamente bajo el principio de confiabilidad, ¿no? y de buena voluntad. De hecho, adicional a la autoevaluación, se tiene que firmar una carta de compromiso donde se establecen precisamente esos criterios de buena voluntad para poder regresar al trabajo, pero garantizando que se está cumpliendo con todos estos protocolos de prevención y de reducción del riesgo de contagio. Sabemos que ya dentro de las empresas que han estado recibiendo estas cartas de confirmación, vienen de una dirección de correo que se llama nuevanormalidad.ims, del presidente del dominio del Seguro Social. Y bueno, estos lineamientos técnicos que hacen referencia a la autoevaluación, se estaría inicialmente, a partir del 18 de mayo, se estaría teniendo disponible en la página www.go.mx/nueva normalidad. Al final sabemos que hubo ciertos problemas con la página y se pudo cambiar a una nueva, que es la de www.nuevanormalidad.gov.mx, y al parecer en esta página ya está funcionando todo esto muy bien. Ya se están recibiendo las autoevaluaciones y se están emitiendo también los resultados, aparentemente ya sin ninguna demora. La autoridad habla de 72 horas para poder contestar, pero bueno, hemos visto casos en donde entre 24 y 48 horas ya empiezan a recibir respuestas.
Esta autoevaluación es obligatoria para las nuevas industrias esenciales, las que ya hemos hablado, minería, construcción y fabricación de equipo de transporte, y es una referencia para el resto de las industrias esenciales. Al momento, cualquier empresa que no esté dentro de esta clasificación deberá esperar hasta el 1 de junio para ver las condiciones del semáforo, para saber si pueden o no retomar las operaciones con la normalidad o dependiendo del nivel del color que muestre el semáforo a partir de esta fecha. Algunas consideraciones importantes que me gustaría enfatizar un poco. Número 1, el virus llegó para quedarse. Ese ya no se va a ir, ¿no? Entonces, más bien lo que tenemos que hacer nosotros es adecuarnos y acoplarnos a esta nueva situación, precisamente desarrollar esta habilidad de resiliencia y saber acomodarnos a esta nueva realidad. Sabemos que no existe una vacuna aún. Hay, por ejemplo, los laboratorios Moderna están desarrollando una vacuna y al parecer son de los que llevan mayor velocidad y mayor efectividad en este proceso. Sin embargo, los expertos hablan de que para poder tener una vacuna confiable deberíamos de esperarnos más o menos a mediados del próximo año. Entonces, esto no va a ser rápido, entonces tampoco se puede parar la economía hasta entonces. Más bien lo que tenemos que hacer es adecuarnos a esta nueva realidad y trabajar en consecuencia. Sabemos que los grupos de riesgo son personas embarazadas, personas mayores y personas con enfermedad que puedan suprimirles el sistema inmunológico, hipertensión, diabetes, etcétera, y personas con obesidad también han sido las más afectadas. Ahora están incluyendo también a grupos de niños menores a 5 años. Entonces son aquellos grupos en donde debemos de tener mucha más precaución y mucho más cuidado. La realidad es que hoy en día solamente podemos prevenir. Y esta prevención, bueno, es todo lo que ya hemos escuchado, ¿no? Lavando las manos con jabón durante por lo menos 20 segundos, no tocarnos la cara, no tocar los ojos, no tocar la nariz, no tocar la boca, si las manos no las tenemos limpias. Toser o estornudar tapando la nariz y la boca con la parte interna del codo, ¿no? o con un pañuelo desechable que después tiene que ser desechado. Y mantener una sana distancia con las demás personas. Aquí hablamos de por lo menos 1,5 metros. Y en los casos en los que no se pueda, bueno, utilizar alguna barrera física, como pueden ser acrílicos, como puede ser careta, incluso el mismo cubrebocas o la mascarilla. La realidad es que de aquí en adelante nuestros hábitos tienen que cambiar. Otra consideración que creo que es importante hacer. La referencia o la relación, la comparación entre las muertes que se han dado por COVID en relación a muchas otras muertes que se dan por diferentes causas. Aquí vemos en la primer diapositiva, más bien en la primer gráfica, la relación de muertes por COVID contra otras causas en el mundo en un entorno semanal. ¿De acuerdo? Si lo podemos ver, por ejemplo, en la semana, durante el mes de abril, fue donde se dieron uno de los picos mayores, según la Universidad de Johns Hopkins, con datos del 11 de mayo de 2020. Y aquí podemos ver que las muertes por COVID llegaron alrededor de 50,000. Sin embargo, prácticamente accidentes de tráfico, estamos a la mitad todas las semanas. Esto del COVID fue el pico mayor en abril y después en mayo empieza a bajar a nivel mundial. Las infecciones pulmonares todas las semanas están en el mismo nivel del pico máximo del COVID. Las enfermedades del aparato digestivo también están prácticamente en el mismo nivel que el pico máximo del COVID. Las enfermedades respiratorias están incluso arriba, están alrededor de 70,000 muertes por semana. Los cánceres están abajito de los 200,000. Las enfermedades cardiovasculares andan rondando las 350,000 muertes semanales. Y si esto lo comparamos con las principales causas de muerte en el mundo, hablamos de que por enfermedades cardiovasculares prácticamente en el año, al menos en datos del 2017, había 17,790,000 muertes. Por cánceres, 9,5 millones. Por enfermedades respiratorias, casi 4 millones. Por infecciones pulmonares, 2,5 millones. Por demencia, 2,5 millones. Entonces, esto nos hace pensar realmente en el nivel de fatalidad que puede tener la enfermedad de COVID-19. Obviamente esto no significa que no sea importante, y eso sí lo quiero dejar muy claro, porque
Así fuera una sola persona, si fuera un miembro de nuestra familia, claro que no nos gustaría ese nivel de mortandad, pero sí creo que es importante poner en su justa dimensión el nivel de fatalidad que pudiera tener esta enfermedad. Realmente, y como lo hemos visto en diferentes ocasiones, y lo voy a reiterar un poquito más adelante, el problema principal de esto es la rápida propagación que se tiene y la falta de control ante esa rápida propagación, que es lo que termina saturando las instituciones de salud y que eso es lo que todos los gobiernos buscan evitar. Si vemos, por ejemplo, en América Latina el dato que tenía esta misma Universidad John Hopkins al 11 de mayo, es que el pico de muertes en América Latina rondaba los aproximadamente 8,000 muertes semanales, cuando las infecciones pulmonares estaban un poquito más abajo. Si ustedes observan en relación a la gráfica anterior, en América Latina sí está siendo más fatal la enfermedad del COVID. Y bueno, creemos que esto puede ser también, o definitivamente debe estar muy ligado a todo el tema de alimentación que tenemos en América Latina. Las principales causas en muertes por año, al menos con la información del 2017, estamos en 1.033.000 muertes por enfermedades cardiovasculares, 677.000 por cánceres, enfermedades del aparato digestivo 220.000, infecciones pulmonares 214.000, demencia a los 200.000, enfermedades respiratorias 188.000 y de ahí para abajo. Entonces, bueno, esto también es para no perder también la magnitud de la fatalidad que pudiera tener esta enfermedad. Insisto, no, sin hacerla menos y sin dejar de considerarla como algo importante. Bueno, otro de los puntos que consideramos también muy importantes comentar. Según varios expertos, todos nos vamos a infectar. Y solamente el 80%, o más bien alrededor del 80% de las personas que se infecten van a ser asintomáticos, ¿no? Entonces, como lo comentaba hace un momento, la principal premisa, que es la preocupación principal de todos los gobiernos y de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, es precisamente la de no saturar las instituciones de salud. Al final, según los expertos, todos nos vamos a infectar, ¿no? Y muchos ni nos vamos a dar cuenta o ni se van a dar cuenta. Espero poder hablar en plural en ese sentido. Pero lo más importante es que el riesgo, o más bien el nivel de contagio, se pueda controlar en números que las instituciones de salud realmente puedan ir cubriendo, realmente puedan ir atendiendo y que no tengamos problemas como en muchos países en donde se saturan las instituciones de salud, donde se saturan las cámaras, donde hay ventiladores insuficientes y por ende no se puede rescatar a mayor número de personas y entonces el nivel de fatalidad empieza a aumentar. Si lo logramos, creemos que o confiamos que realmente la situación no va a ser tan grave. Sin embargo, bueno, creo que uno de los problemas principales que hemos visto en México es precisamente esa educación y ese nivel de cultura que muchas veces nos hace omitir las indicaciones y las restricciones que nos dan las autoridades, ¿no? Entonces esperemos que también nosotros dentro de nuestras organizaciones podamos hacer conciencia con nuestra gente para que no solamente dentro de la organización, sino también a nivel personal, a nivel familiar, en sus propias casas, con sus amigos, nuestra gente sea gente de cambio y realmente ayude a que se desarrolle más conciencia en todo el entorno y en toda la sociedad para reducir este nivel de fatalidad. La realidad es que conforme la curva de infección vaya disminuyendo, vamos a poder volver a una normalidad relativa de manera paulatina, y esta normalidad va a implicar, según algunos expertos en epidemiología, que se pueda lograr lo que le llaman la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño, ¿no? En lo que no se puede obtener una vacuna, al final el ser humano va a tener que poder desarrollar esa inmunidad y pues obviamente esto va a tomar un tiempo. Sin embargo, bajo esa perspectiva, los grupos de riesgo son los que van a tener que seguir siendo muy cuidadosos, aun cuando esta curva de infección pueda ir disminuyendo. Todas las acciones preventivas actuales, también con el tiempo creemos que van a ir disminuyendo, precisamente para, como lo hablamos hace un momento, que nuestro sistema inmunológico pueda adecuarse nuevamente a las condiciones generales del exterior, incluido el SARS-CoV-2, y precisamente de esta manera poder ir reduciendo el problema con el COVID-19.
Los centros de trabajo, al ser lugares de concentración masiva, es donde tenemos ese papel, creemos nosotros, protagónico, donde podemos ser muy precavidos para no convertirnos precisamente en esos focos de infección y, como ya lo comentaba hace un momento, también lanzar un mensaje de conciencia hacia nuestra sociedad, hacia nuestro entorno, hacia nuestras organizaciones, hacia nuestros colaboradores, precisamente para que no vaya a aumentar ese riesgo de contagio, ¿no? Bueno, creo que vale la pena aquí hacer un pequeño comercial. La próxima semana, el jueves, si mal no recuerdo, Adrià que estará también desarrollando otro webinar, precisamente hablando ya un poco más de todo esto, pero a nivel personal, a nivel de nuestros colaboradores y previendo también todo el tipo de problemas o afectaciones que puede tener esta situación con todos nuestros colaboradores, no solamente a nivel de salud, sino también a nivel emocional, a nivel económico. Habrá una persona incluso que hablará del tema de tanatología, porque al final también esta situación ha provocado pérdidas, ha provocado duelos en mucha gente y consideramos que, bueno, nosotros que estamos en el área de recursos humanos no podemos dejar de ser sensibles ante esta situación y en la medida que que le podamos apoyar a nuestros colaboradores, creo que también el regreso va a ser mucho más sano, va a ser mucho más productivo, va a ser incluso más o menos estresado o menos estresante. Entonces, bueno, invitarlos también aprovechando el comercial para que nos puedan acompañar. Y bueno, básicamente yo con esto le cedería el micrófono a mi socio, a mi amigo, a mi tocayo, al doctor Sergio Sánchez, para que nos siga hablando de lo demás. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Bueno, continuando con esta presentación, con este webinar. Para tener la parte de reacondicionamiento en las empresas, nosotros como empresa tenemos que ofrecer un lugar seguro para todos en nuestro trabajo. Entonces, el primer paso que tenemos que ya empezar es desarrollar un programa para preparar las instalaciones. Este programa, en las siguientes diapositivas les vamos a decir cómo lo vamos a hacer. La redistribución de las áreas de trabajo respetando la distancia de seguridad que es de 1.5 metros entre cada persona. Esta es la medida que hemos visto para todos en todos los documentos que se han presentado por parte del gobierno federal, Salubridad, IMSS, que todos hoy son una misma persona, pues que tiene que ser 1.5 metros la distancia que debemos estar cuidando para nuestros trabajadores. La sanitización de las instalaciones al acabar las jornadas de trabajo o por lo menos una vez al día. Así evitaremos contagios por las superficies con las que el personal está en contacto constantemente. Esto de la sanitización, bueno, también ha sido ha desarrollado varias situaciones que lo vamos a ver ahorita a continuación de cómo hacerlo. Lo que dice la mayoría de los documentos es que pues, debe ser por lo menos en nuestros centros de trabajo una vez al día. Ubicar mamparas para poner barreras físicas entre los lugares de trabajo son de nuestras principales y utilizar señalética en el piso para poder delimitar los espacios. Estas 4 son las que hemos visto que son las principales en todos los documentos que han salido hasta el día de hoy. La siguiente. Bueno, para el cumplimiento federal, como ya lo mencionaba Sergio, los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral pues es un documento que es donde viene desarrollado todo lo que hay que cumplir. Es de obligada aplicación para las acciones y planes en el inicio de las actividades consideradas como esenciales en la industria, como decíamos, para el 1 de junio. Esta autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria es entrar a esta dirección de la nueva normalidad.gov.mx y pues se promete que se va a recibir una respuesta vía electrónica. Ahí pondremos nuestro correo a recibir esta respuesta en un plazo no mayor de 72 horas para que nosotros recibamos una respuesta ya sea satisfactoria
O si no es así, ¿qué puntos son los que debemos de tener? Que ahí mismo nos van a hacer el consejo, nos van a dar la recomendación, o que si de plano no estuvo, no pasamos esa evaluación, pues cómo hacerla y qué tiempo tenemos, ¿no? Para que estemos todos entrando el 1 de junio. En ningún momento las empresas podrán reiniciar actividades sin haber recibido la aprobación del IMSS. Esto es muy importante porque, pues, si no tenemos, obvio, como digo, la aprobación, pues, y si nosotros llegamos a estar activos y llegáramos a tener una revisión y no tenemos esa respuesta, pues nos van tienen, según la ley, los apartados que han salido, pues clausurarían en ese momento la empresa. Este es uno de los cuadros que es la anterior, ya se pasó. Ajá. Este es uno de los cuadros que está en este documento de los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria. Y en el número 1, pues es entrar a ese enlace electrónico, donde establecemos en nuestra empresa los protocolos de seguridad sanitaria. Y ya según a una autoevaluación que ahorita a continuación vamos a mencionar, pues vamos a cumplir. Ya dando cumplimiento con eso, pues nos vamos a meter a esa plataforma de la nueva normalidad en la red para que seamos evaluados, como los decía, y nos den una calificación, como lo decimos ahí en el 5, que dice A, B y C. Pues son las 13 calificaciones que vamos a recibir, ya sea aprobado, no concluyente o que sea denegado. Aquí la situación es que en caso de ser denegado, pues no se preocupen. Sí tenemos un plazo relativamente rápido, relativamente largo para que nos puedan ayudar a cumplir. Inclusive podemos, ahí hay un apartado que podemos comunicarnos directamente con el departamento del IMSS, donde recibimos esa respuesta para recibir ayuda de los técnicos y poder mejorar rápidamente y tengamos ya una calificación aprobatoria. Como decía, el tiempo para recibir la respuesta es 72 horas máximo y ya tener nuestra calificación. Aparte de todo eso, en el punto 4 es muy importante realizar un documento que se va a llamar la carta compromiso. Esto ya está incorporado en la plataforma y nos dice que seamos veraces en nuestra información y que si tenemos alguna duda podemos hablar al teléfono en un teléfono en el IMSS donde nos podrán asesorar sobre cómo realizar esa carta. ¿La que sigue? Bueno, ya habíamos visto lo del semáforo. Según el nivel en el que estemos, pues se van a poder realizar ciertas empresas con actividad, van a poder empezar. O también, como ya veía en el chat, cómo van a estar nuestros trabajadores que se fueron que son de alto riesgo por ser vulnerables. Pues en realidad, si estamos en verde, pues estos trabajadores y en general, todos vamos a poder estar en actividad. De amarillo para adelante, naranja, rojo, desde amarillo no podemos todavía regresar a nuestros trabajadores que tengan vulnerabilidad, que habíamos dicho que eran gente con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, enfermedades inmunológicas y mayores de 60 años. Entonces, pues sí, solamente si está en verde podemos contar con esos trabajadores. En nuestra experiencia, por ejemplo, en el Seguro Social, ya empezaron a regresar ciertos trabajadores con diabetes, hipertensión, pero controlados. Pero es una realidad que eso, pues y de hecho es una institución que debería de poner el ejemplo, pero no está establecido como dicen en la ley. La ley dice que de amarillo para arriba, o sea, naranja y rojo, pues todavía no. Hoy nuestro semáforo es el que va a indicar eso y hay que estarlo viendo continuamente cada semana porque puede estar cambiando y va a estar cambiando en estas últimas semanas.
La que sigue. Perdón, ahí al respecto nada más un comentario. Sí, bueno, también las autoridades hablan de que es muy diferente una profesión normal que, por ejemplo, la profesión de salud. En la profesión de salud, cuando el nivel de atención sobrepasa las capacidades de la institución, pues bueno, muchas veces, incluso en algunos países se ha optado por regresar a médicos que ya estaban jubilados. Y en ese sentido, bueno, el médico también tiene un juramento, y eso lo sabe mejor Sergio que yo, porque él es médico, pero al final también consideramos que eso es parte de la razón por la que mucha gente, aún con crónicos degenerativos, ha regresado allá a la institución. Sí, el ejemplo que ponía es porque a veces pues, vemos ejemplos del vecino y bueno, tienen ciertas particularidades. Entonces, en general, pues hasta el nivel medio, que es el amarillo para arriba, no se van a poder regresar a gente con vulnerabilidad. ¿La que sigue? Las estrategias generales de control que debemos de tener en cuenta son estas 6, están puestas en los documentos del IMSS. Son las medidas de ingeniería, las medidas administrativas, promoción a la salud, equipo de protección personal, capacitación y planeación y gestión. Esas 6 son las que deben de estar aplicadas, ¿no? Bien, esas 6 son las que deben estar aplicadas en estos 5 lugares de nuestra empresa. Entonces, debemos de tener un documento con esos 6 títulos en cada área. El área, en el número 1, las áreas de entrada y salida del centro del trabajo junto con el transporte. En el 2, las áreas comunes, como son los comedores, vestidores, casilleros, cafeterías, salas de reuniones, salas de espera o áreas de recepción, o como lo dice el título, áreas comunes. En el 3, las áreas de oficina o las áreas administrativas. En la 4, el proceso productivo, o sea, el área de producción. Y en la 5, los sanitarios. Entonces, de esas 6, deben estar aplicadas en estos 5 lugares. Entonces, tenemos que tener 6 del 1, 6 del 2, 6 del 3, 6 del 4, 6 del 5 en nuestra documentación. Este es el documento que está en el último, valga la redundancia, documento que se llama Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria, que es la lista de comprobación y es una autoevaluación que vamos a hacer nosotros en nuestra empresa. En la columna en la primera columna vemos que hay un título que dice micros y pequeñas y medianas y grandes empresas. Entonces, dependiendo del tipo de empresa que seamos, micro, pequeña, bueno, ahí van a ser 2 grupos siempre, micro, pequeña y mediana y grande. Y entonces es como vamos a aplicar este cuestionario. En medio es la descripción de lo que se pretende tener control o se va a tener control y al final pues poner si cumple, no cumple o no aplica a nuestra empresa. Es una serie de varios lineamientos que es lo que acabamos de hablar de las 6 columnas en los 5 espacios que hay que aplicarlos. Y pues llenando esto es lo que nos va a permitir la evaluación del seguro, donde vamos a recibir la respuesta. ¿La que sigue? Estos son los diferentes partes en lo que está dividida esta encuesta, que es de una manera muy sencilla. Decía anteriormente que si se tiene alguna duda, con gusto podemos ayudar al asesoramiento o si no, también en el seguro hay un número en estos documentos que pueden llamar para despejar las dudas para llenar esos cuestionarios. La que sigue. Los principales lineamientos que hemos visto, sobre todo en los 3 momentos especiales de los 3 momentos que tenemos en nuestras empresas, pues es el ingreso a planta, durante la producción y a la salida. Entonces nosotros las recomendaciones de acuerdo a estos documentos, pues en el ingreso en planta tenemos que tomar en cuenta la toma de temperatura, donde cuidando la sana distancia de 1.5 metros debemos tener, pues es preferible usar un termómetro láser donde podemos tener esa distancia y tomar la temperatura. La desinfección a la entrada de la ropa y el cuerpo, la limpieza de zapatos. Estamos ahorita usando los famosos tapetes que traen una sustancia que es sanitizante y ayuda a descontaminar a nuestro calzado.
un kit preventivo para COVID-19, que básicamente se trataría de un alcohol gel y un tapabocas, cubrebocas, con las características que ya se han mencionado. Un cuestionario de salud física y emocional. Este cuestionario hemos desarrollado nosotros propiamente un cuestionario de 3 preguntas de salud física y 3 preguntas de salud emocional, y de ahí estar ya checando a nuestro personal durante la entrada. Las 3 preguntas de salud física básicamente son los síntomas respiratorios que pudieran ser, que son los 4 principales para pensar en COVID, que es dolor de cabeza intenso, tos seca, fiebre, y dificultad respiratoria. Haciendo énfasis o entre comillas la dificultad respiratoria, porque si tenemos ya ese signo, pues eso es un signo de alarma. Entonces ya desde ahí tendríamos que actuar un protocolo de urgencia, porque pues ya es un signo que compromete, es un signo de los signos vitales, de los principales, que compromete la función, y pues bueno, tenemos que actuar rápido, ¿va? Entonces, esos son los 4 signos principales. Y otro, signos que también luego se acompañan, que no son ahorita tan evidentes para nosotros pensar en COVID-19, pero que se preguntan, y lo ponemos a una pregunta general, como de qué otros síntomas o si ha tenido algunos otros síntomas físicos, y les damos opciones, ¿no? Diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, dolor muscular, dolor de articulaciones. Y la otra pregunta en la parte física, pues es de que si ha tenido contacto con algún, o un mínimo contacto con alguien que haya tenido una prueba de COVID-19 positiva, o que esté catalogado como alguien altamente sospechoso de COVID-19, de coronavirus, de COVID-19, y que haya tenido un mínimo contacto. O sea, esas son las 3 preguntas. En la parte física y en la parte emocional, pues son 3 preguntas también referidas a que si en estos momentos el trabajador se ha sentido, ha tenido insomnio por causa de estar pensando en temas del coronavirus, del COVID-19. Otra que sí ha sentido ansiedad, depresión, nerviosismo a causa de temas relacionados con el COVID-19, de ver las noticias. Y entonces así como rápidamente con un pequeño cuestionario ya puede ser de opción y nada más palomearlo. Entonces tener una evaluación de nuestro personal. Riguroso control en el acceso. Hay que tener mucho cuidado con nuestros proveedores externos y que cumplan siempre con el equipo de protección personal, que tengan, que nosotros los revisemos en la parte médica, o que tengan un certificado médico, pues para estar seguros de que no pueden ser un caso sospechoso. Está ahí también puesto de eliminar los torniquetes, puesto que es una superficies de contacto que todo el mundo toca y puede ser un riesgo para ser contagiado. Ingresar en forma escalonada y contar con señalética en el piso, pues son de los puntos más importantes que mencionan todos estos documentos y vemos para el ingreso a la planta. La que sigue. Aquí vemos imágenes de cómo gente que cuando van iniciando a sus labores, pues bueno, la separación, que recordemos, 1.5 metros de distancia. Los torniquetes, en caso de no poderlos eliminar, bueno, esperar a que alguna persona ingrese, tener la distancia y tener ahí alguna estrategia de cómo rociar en determinado tiempo, pues con algún sanitizante para cumplir y sobre todo prevenir. Y pues bueno, ahí vemos otra fotografía de los kits que pudiera ser nada más en la parte del cubrebocas y a lo mejor un alcohol gel personal para nuestros trabajadores. La que sigue. En el transporte, pues muy importante el transporte, porque como es un lugar cerrado y lleva una cierta cantidad de tiempo juntos, pues sí es importante reducir la entrada de ese transporte. Ahí como vemos en la imagen, pues bueno, estar clausurando los asientos
porque pues es una distancia importante. O hay algunos transportes que ya han implementado estrategias con barreras físicas para no tener el contacto directo con nuestra persona, pero sí, esos son casos muy particulares que hay que estar checando. Continuar con la distancia, el ingreso al transporte, la sana distancia, ingresar y durante el viaje con cubrebocas y abrir ventanas para favorecer la ventilación, entre los puntos importantes que pensamos deben de tener en su estrategia del transporte. Muy bien. Durante las actividades laborales, lavarse las manos, por lo menos cada 2 horas, ya sea con el gel antibacterial, gel sanitizante, recordemos que debe ser 70% de alcohol en adelante, o con algún sanitizante, también certificado, comprobado que cumpla con las características, o con agua y con jabón, como lo hemos visto en los anuncios, en documentos, es también suficiente tener agua y jabón para lavarse las manos. La limpieza del lugar en el trabajo también es muy importante. Ahí nuestra gente de limpieza, pues sí tiene un duro trabajo, un fuerte trabajo, un arduo trabajo de estar limpiando, ya sea con desinfectante, también con una combinación de agua con cloro, que también eso es suficiente para estar limpiando las áreas de trabajo. Estar abundando mucho con nuestra gente, con nuestros trabajadores sobre los contactos físicos, pues ya que estemos en el trabajo con los compañeros, pues se nos va a ir de un abrazo, un saludo, un apretón de manos. Entonces, hay que estar con campañas de información a nuestros trabajadores, que es muy importante evitar el contacto físico. El distanciamiento, con negritas, en espacios de trabajo. Básicamente todos los documentos de salubridad, de salud, pues hablan de este distanciamiento. Entonces, pues hay que estar ideando estas estrategias en nuestros lugares de trabajo, y ya sea poniendo barreras o siempre manteniendo el distanciamiento. Seguir con el home office cuando se pueda, con los colaboradores que se puedan, minimizar reuniones, o durante las reuniones, pues también tener en nuestros lugares nuestras clausuras, como lo vemos en estas imágenes, pues estar conservando esa distancia, ¿va? Siempre tratando de ser de 1.5 o más, o que hemos aprendido que en nuestros lugares de trabajo, en lugares encerrados, en nuestras sala de juntas, pues a lo mejor son permitidos solamente cierto número de personas. Les puedo decir que en 15 metros cuadrados, más o menos lo que se debe de permitir son hasta 6 personas por cuarto. Entonces, tratar de usar hoy los medios electrónicos para realizar estas reuniones y continuar, la gente que pueda continuar con home office, pues hacerlo. Vemos ejemplos de lo que estamos diciendo, la señalética, el distanciamiento, las barreras entre las islas, entre los escritorios, que básicamente pues es lo que estamos viendo. A la salida de planta, pues volver a limpiar el lugar de trabajo, sanitizar las instalaciones, y vemos también importante pues avisar de algún síntoma, ¿va? Si algún trabajador llegó bien, pero pues a lo mejor durante el trabajo llega a presentar algún síntoma, porque pues luego cada cuerpo es un mundo diferente. Entonces de repente se le ocurrió al cuerpo a las 12 del día ya empezar con síntomas, pero empezó bien, pues ayudar a tratar de divulgar una cultura de avisar de síntomas a los trabajadores. Dicen los documentos que pues hay que desarrollar políticas en cuestión de que al trabajador se sienta a gusto de avisar de síntomas, no que avise un síntoma y lo vamos a señalar, o ya tiene o que se ponen nerviosos porque no hay la confianza. Entonces hay que favorecer en el entorno pues esa confianza para que puedan avisar de esos síntomas, que es también durante el trabajo, pues también hemos visto pues a la salida, que es una forma de poderlos también monitorizar,
pues estarles volviendo a hacer algún cuestionario o que su servicio médico esté al pendiente de los trabajadores que empiecen a haber desarrollado algún síntoma. Muy bien. Me parece muy importante esta diapositiva. No debemos de olvidar los principios básicos para tener un buen funcionamiento y que tengamos salud. El descanso, la alimentación, el ejercicio, que son las tres principales pilares de tener salud de nosotros mismos, de nuestros trabajadores. En ese orden de importancia, el descanso es lo más importante, después seguido de una buena alimentación y hacer ejercicio, que eso es lo que nuestro servicio médico debe de estar fomentando día con día, que lo hemos hecho durante todo este tiempo, para que se basan nuestros programas de salud y bienestar en el año. Y esto básicamente, pues, fortalece nuestro sistema inmunológico, es tener un sistema inmunológico sano. Como decía Sergio en el principio, pues es una nueva realidad, es un virus que llegó aquí para quedarse y que básicamente nuestra estrategia de salud con nuestros trabajadores en nuestras plantas tiene que estar orientado en estos tres principios, tanto capacitación y a realizar actividades para que sean fuertes estos pilares de descanso, alimentación, ejercicio, que ahorita, pues teniendo un sistema inmunológico sano, pues podríamos muy bien hacerle frente, le vamos a poder hacer muy bien frente a este nuevo virus. La que sigue. Manejo de casos sospechosos y o positivos. Bueno, esto es muy importante porque ¿qué vamos a hacer cuando nosotros en nuestra empresa pues llegue una persona que tenga los síntomas, cómo vamos a actuar y que también viene de algún caso que fue de tener contacto, que a su papá, a su hermana, a su tío le detectaron COVID, falleció de COVID, porque pues ahorita ya ha habido más fallecimientos, ha habido más casos sospechosos, los están internando en sus propios domicilios. Ahí el manejo ha sido por parte de salubridad del IMSS, ha sido así, que no toman una prueba de entrada, entonces quedan en sus domicilios. Y cuando pasa eso, pues resulta que de nuestros trabajadores que van, pues fueron cuidadores de alguno de esos y pues se convierten en sospechosos. Y ahorita pues tenemos también casos asintomáticos. Entonces, pues se convierten en alguien sospechoso que si entra a nuestra planta, pues también puede hacer ahí un contagio importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a presentar un protocolo que hemos desarrollado con toda la información de estos mismos, de lo que hemos estado viendo, y que pues es una manera de actuación para estos casos, ¿no? Entonces, desde el inicio, el trabajador al superior en la esquina izquierda, mi izquierda, el trabajador o contratista que cuente con la siguiente sintomatología, pues ya mejor, y que lo podamos detectar desde casa. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues que nos llenen cuestionarios, que les mandemos cuestionarios y que lo llenen desde casa, y si responden a estos cuestionarios, responden bien, pues desde ahí ya que se queden en casa, porque como decimos, lo más importante es el distanciamiento. Entonces, ¿estos cuestionarios en qué tienen que estar basados? En al menos 2 de los siguientes síntomas: fiebre mayor o igual a 37.5, tos seca, dolor de cabeza y dificultad respiratoria. Los mencionábamos, estos 4 signos son los importantes para nosotros sospechar de alguien con COVID. O sea, estos 4 signos son los que deben estar en sus cuestionarios, de donde deben estar en su capacitación, de que si alguien tiene eso, pues ya, desde su casa, bueno, continúo con el protocolo. De que estos 4 signos o uno de los siguientes, que es dolor de la garganta, dolor en articulaciones, dolor muscular, secreción nasal, conjuntivitis, falta de sensación de olores, falta de sensación a sabores. 2 de los primeros con uno de los que siguen, o entre comillas, aquí deberíamos de resaltar la dificultad respiratoria, que ese ya es un signo de alarma, pues o se queda en casa y continuar con el protocolo de que abstenerse de ir a laboral, pero iniciar un resguardo domiciliario, reportarse vía telefónica con el supervisor, quien a su vez se dará informe al servicio médico para darle seguimiento y darle manejo, darle marcaje personal.
Además, que se deberá deportar sus síntomas al número oficial para la atención y prevención de lo del COVID, que es el número que ya conocemos aquí en San Luis Potosí. Entonces, este sería actuar que pudiéramos implementar ya desde la casa, desde la casa de nuestros trabajadores, para que llenen algún cuestionario o difundir, dar capacitación con estos signos para que ellos avisen y a lo mejor ya desde ahí iniciar un resguardo, ¿no? Y ahí yo lo que les recomendaría a su servicio médico, que le pasen la estafeta al servicio médico para que aborde sobre estos síntomas y ellos con más experiencia, pues ver, a lo mejor esto no es un caso sospechoso, a lo mejor sí, o a lo mejor es una faringoamigdalitis, lo que conocemos como unas anginas, una infección fuerte de vías respiratorias, que a lo mejor sí necesita quedarse también, no es COVID, pero necesita a lo mejor, como son signos respiratorios y con esta situación, pues mejor amerita sí quedarse, pero no los 15 días, los 14 días que hablan cuando es alguien sospechoso, pero pues tiene una infección de vías respiratorias fuerte, pero bueno, eso su servicio médico tiene todas las armas para definir esa situación. En lo siguiente, ingresar a la planta, pues vamos a tener nuestro filtro sanitario, el cual puntualmente debe de tener nuestro toma de temperatura y el cuestionario de la sintomatología respiratoria. Ya sea que se lo demos escrito o que tengamos ahí a nuestro personal de salud o de seguridad, teniendo eso bien en cuenta los síntomas que mencionábamos. ¿Qué pasa si detectamos a un paciente con fiebre mayor o igual a 37.5 o afirmación de sintomatología al aplicarle al cuestionario? Pues inmediatamente el trabajador es aislado del personal, ya no entra al área o no hay que permitirle su ingreso y debe ser llevado al servicio médico para realizar la valoración más de triage. A ver, me dicen que no se escucha. Déjenle subo el volumen. A ver. Entonces decía, el trabajador es aislado del personal del área de ingreso y debe ser llevado al servicio médico para realizar una valoración más triage respiratorio. Triage es una clasificación que ya el servicio médico pues dirá, no, pues si es sospechoso o no, se trata de una faringitis, de una laringitis, de una bronquitis, que bueno, se le va a dar un manejo para resolverlo. Es muy importante, ahí en el cuadrito de al lado, va pegado, que nuestro trabajador, nuestro personal que haga eso, debe de contar con su equipo de protección personal en todo momento y usarlo de manera adecuada. En esta situación, como es un personal de salud, con este personal, sí recomendamos el uso de un N95 para la valoración, porque pues pueden ser casos sospechosos, y para protección del mismo personal, porque pues va a ser ya una evaluación más exhaustiva. Entonces, ya dijimos que debe de estar, lo debemos de poner en un área especial, que esté fuera del alcance, que esté aislado de todos los demás. Y pues bueno, establecer que si cumple criterios de caso sospechoso, entonces se va a aislar y se va a comunicar al número oficial de la atención y prevención del COVID en San Luis Potosí, y hay que esperar instrucciones a seguir por parte de las autoridades. Tenemos ya la experiencia de que pues luego los servicios de salud pues, están saturados. Entonces la forma de actuar básicamente es que si es un caso controlado, o sea que no tiene signos vitales alterados, entonces pues es iniciar con el manejo de aislamiento en su domicilio y servicio médico, iniciar el marcaje personal con esa persona para que día con día, en ese momento que se esté comunicando con el seguro, con la línea, para que empiece su manejo. Aquí es muy importante que algo que queremos recalcar es que ya que la persona está aislada, pues el transporte de del trabajo, ya sea a su casa o a algún hospital. ¿Y cuándo va a ser en un hospital? Pues bueno, cuando tenga alguna situación de síntomas ¿cómo se llama? De dificultad respiratoria, de los signos vitales que estén alterados. El servicio médico es el experto en esa parte y pues que realmente pues se convierte eso en una urgencia y hay que llevarlo a un hospital.
Entonces, la forma de llevarlo el transporte es con básicamente es un transporte especial. Hoy contamos con las ambulancias que están preparadas para recibir ese tipo de pacientes. Ya los hemos visto en los diferentes medios que traen sus cápsulas. El paramédico trae su protección personal, trae su traje, trae su respirador, trae su careta, porque pues básicamente ellos van a tener un contacto más estrecho, por eso es ese tipo de protección. Entonces, básicamente se tendría que tener a una ambulancia para llevarlo ya sea a su casa o al seguro, ¿va? Sea la evaluación que se haya dado, sea el caso. Entonces, pues es eso, ¿va? Porque pues quién se va a echar el volado o quién va a querer en su carro o en el carro de la empresa, pues llevarlo al lugar. Entonces, eso es muy importante, el transporte. Y pues bueno, hoy contamos con ambulancias que se encargan de eso, que ya están preparadas para ese tipo de transporte. Si no cumple criterios con el caso sospechoso, pues se va a valorar el caso, se otorga el tratamiento inicial, o derivar urgencias de la unidad correspondiente, dependiendo del tipo de cómo se encuentre nuestro trabajador, nuestro paciente. Y pues si no es con criterios sospechosos de COVID, pues puede ameritar alguna incapacidad propia de la empresa o también llevarlo al seguro. ¿Cuál es nuestra recomendación? Pues agarrarlo nosotros, ¿verdad? Porque llevarlo ahorita también a los servicios de salud, del IMSS, pues ahorita ya empieza a haber más casos sospechosos. Sabemos que pues por la saturación de los servicios, pues nuestro trabajador a veces es difícil que entre rápido, está en la sala de espera mucho tiempo, entonces sí no es tan recomendable si nosotros podemos valorarlo y nosotros podemos resolverlo, sobre todo el servicio médico de cada empresa. Se realiza una investigación sobre la ruta en el cual ingresó y el personal con el que tuvo mayor contacto, pues sí, para hacer luego un cerco sanitario. Si este trabajador lo localizamos y en ya en un área que ya tuvo en contacto con la gente de transporte, con la gente de caseta, pues rápido tenemos que nosotros hacer un cerco sanitario y ver que empezar a hacer las preguntas de signos respiratorios y de hacer ¿cómo se llama? Signos respiratorios y cuestionario de que si tuvo algún contacto con alguna persona sospechosa. ¿En la que sigue? Lo que sigue, eso es todo. Muy bien. Cuando un personal que contó con diagnóstico de caso sospechoso, caso confirmativo de COVID-19, ¿y qué pasó? ¿Qué tuvo que haber pasado? ¿Qué tuvo que haber hecho? Pues nosotros debemos de checar. ¿Contó resguardo domiciliario por 14 días? Sí. Bueno. Entonces, continúa el seguimiento otorgado por los centros telefónicos de COVID-19. En nuestro caso de empresas, pues con nuestro servicio médico, como les decía, marcaje personal con estas personas. Y si no cuenta con síntomas respiratorios, ya la hicimos. Puede regresar a trabajar. ¿Cómo es la recomendación de que regrese a trabajar? Ingresa a laborar con su uso de equipo de protección personal. Ellos sí, también les recomendamos, como pues, tuvieron un contacto directo o fueron positivos o ya salieron, pues con su mascarilla de N95, con indicación de uso de 14 días posterior a su alta. Cubrebocas decía N95 y sus medidas generales. Se envía a servicio médico para valoración. Y ahí el servicio médico pues tendrá la responsabilidad de estarlo todos los días vigilando que no tenga síntomas o alguna recaída. Eso es muy importante. Si se contó, cuando tuvo esta paciente y tuvo necesidad de que se puso grave, contó con la necesidad de internamiento hospitalario o necesidad de apoyo ventilatorio, pues sí, se egresa a estancia hospitalaria por contar con criterios de alta. Y si no cuenta con síntomas respiratorios, pues puede volver con estas características y marcaje personal. Pero si aún cuenta con sintomatología respiratoria, de lo que decíamos, dolor de cabeza, un poquito de dificultad para respirar, tos seca o la fiebre, que luego ya no es fiebre de 38, de 39, pero sigue siendo arriba de 37.5 o 37.5, que eso ya es fiebre. Entonces, el paciente, bueno, y aquí le ponemos, y es un paciente que puede estar inmunodeprimido. Inmunodeprimido es que sus defensas están bajas.
Entonces, se recomienda su ingreso laboral los 14 días posteriores a la alta médica. Entonces, va a ser alta, pero todavía le vamos a dar 14 días de resguardo en su domicilio. Y sin fiebre, y si todo está bien, 28 días posteriores a la alta médica, que decíamos son los 14, que ya quedó, más los otros 14, 28, y el paciente puede ya ingresar, sobre todo cuando son pacientes inmunosuprimidos. ¿Qué es inmunosuprimidos? Que tienen defensas bajas. ¿Y cuáles son los pacientes que tienen defensas bajas? Pues gente que nosotros ya mandamos ahorita a descansar porque son de alto riesgo, son vulnerables, que son los diabéticos, son los hipertensos, son nuestros obesos, y son gente que ya tiene enfermedades inmunológicas, como es artritis reumatoide, como es lupus, etcétera. Pero bueno, cada servicio médico ya es, ahí les dará apellido de esas situaciones. ¿Cómo nosotros todavía podemos prevenir mejor esa situación nosotros como empresa? Porque hemos tenido la experiencia de que mandamos a alguien sospechoso, pero resulta que no le hicieron prueba. Y la única manera de nosotros de saber hoy que tiene una prueba, que es un caso, quitarle los sospechosos, o sea, es un caso de COVID. ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros, bueno, y les decía, y a veces tienen todo y les dan una incapacidad de caso sospechoso de COVID, pero no le hacen prueba. Y hemos tenido la experiencia que hasta que no tengan síntomas más llamativos, poder decirlo de alguna manera, pues entonces ya regresa otra vez de su incapacidad o le habla a su médico familiar del trabajador, le dice que tengo estos síntomas y pues ven, todavía se ponen a ver si se va a hacer una prueba. Entonces, hoy la arma que tenemos externamente, pues bueno, hoy tenemos un laboratorio que es muy confiable de la universidad, del Centro de Investigación Biomédico, y ahí se hacen las pruebas. Estas pruebas tienen un costo que va de acuerdo con la hace un médico certificado, el estudio epidemiológico se hace, y la prueba tiene una validez también de muy alta, como las que se están haciendo, porque es una prueba de algo que se llama de reacción de PCR, que son como las que se están haciendo, y ya tenemos la experiencia, nosotros las hemos manejado, y nos dan el resultado de 24 a 48 horas, casi no se tardan, y pues hasta ahorita hemos tenido puros casos negativos, y pues bueno, ya tenemos una certeza de que nuestro trabajador, pues sí es negativo, tiene sintomatología, ya nada más hay que cumplir con los protocolos. Entonces, este es el arma que tenemos hoy para tener certeza de alguien que sea sospechoso y pues quitarle la palabra sospechoso y que sea ya bien positivo o negativo para darle el seguimiento y sobre todo, pues para hacer el distanciamiento, ¿va? O sea, que no entre, dejarle sus 14 días y que el servicio médico se encargue de esa situación. Bueno, estos son los protocolos importantes que pudiéramos resaltar de cómo manejar a estos trabajadores que van a estar en nuestras empresas en los próximos días, semanas, y que a lo mejor, como también empieza a haber un poquito más de contagios, pues vamos a tener más de esas situaciones que, vuelvo a insistir, en el seguro no van a ser una prueba tan fácil o tan rápido, pero nosotros debemos de tener certeza y bueno, contamos con esa herramienta. Muy bien. Aquí, bueno, ya era más como corolario. Yo creo que una de las cosas, y al final es parte de lo que hemos nosotros tratado de hacer durante este webinar, que nos va a garantizar que nuestra empresa pueda regresar a la nueva normalidad sin mayor riesgo, es precisamente trabajar desde un esquema totalmente preventivo. Todo lo que se está haciendo y lo que está dictando las diferentes autoridades van en ese entorno, van en ese sentido. Y creemos que una por ejemplo, en el caso de las empresas esenciales, las empresas que han regresado a labores o que están a punto de regresar a labores, sí consideramos que el hecho de tener evaluaciones nos puede ayudar a reducir el riesgo, incluso reducir el costo. Algunas empresas, y obviamente esto también depende mucho de la dimensión y del tamaño de la empresa y de la capacidad económica, hay muchas empresas que prefieren mandar a la persona 14 días. Pero si es una empresa que ya regresó a actividades, nosotros partimos del concepto de que cualquier persona que esté en una organización suele ser más productiva al menos que el costo que tiene para la organización, ¿no? Si yo le pago 10 pesos a alguien, normalmente por su trabajo yo puedo recibir a lo mejor 15, 20, 30, 100 pesos, no sé,
de beneficio. Entonces, en ese sentido, consideramos que siempre es mucho más práctico poder evaluar, tomar la muestra y hacer una prueba del COVID y garantizar que la persona realmente se encuentra en condiciones de regresar a laborar o que la persona definitivamente es un riesgo de contagio porque tiene la enfermedad del COVID-19. Entonces, creemos que la prevención es fundamental. Otro de los puntos que consideramos indispensable para poder regresar a esta nueva normalidad es el tema de la colaboración. Y esta colaboración es ya tripartita, ¿no? Entre la empresa, entre el colaborador, entre las autoridades, precisamente para poder lograr esta nueva normalidad sin mayores aspavientos. Para esto, la comunicación la consideramos fundamental. Creemos que es importantísimo, como bien lo decía Sergio, tener contacto con los colaboradores incluso antes de que regresen a la empresa, para que cualquier riesgo que podamos detectar desde antes nos pueda evitar el hecho de que la persona ya haya entrado en contacto con más colaboradores, ¿no? En ese sentido, bueno, nosotros somos una empresa de salud y bienestar organizacional. En lo que podamos apoyarles, con mucho gusto. Les vamos a dejar por ahí la página al final. Y bueno, también Aderiac tiene todos los datos. Y pues simplemente desearles un gran éxito en este regreso a labores, que sea para todas aquellas empresas que lo pueden hacer ya, que sea un regreso sin mayores aspavientos, con mayor tranquilidad, con una muy efectiva nueva normalidad. Y bueno, sé que por ahí tenemos varias preguntas en el chat. No sé si quieras que las contestemos de una vez, Víctor. A ver, bueno, muchas gracias, Sergio, a los dos Sergios por esta exposición, creo que ha sido muy clara. Hay varias preguntas. Las voy a conjuntar, por ejemplo, Cristian Luna y Luis Ángel Herrera están haciendo básicamente la misma pregunta, Sergio. Si las empresas esenciales nunca pararon, aún así, y después de haber recibido inclusive la visita a la Secretaría del Trabajo, ¿sugieres que se inscriban en la Liga de Autoevaluación del Seguro Social? Bueno, aquí voy a regresarme a la presentación donde vienen precisamente estos puntos y como ya lo hablamos hace un momento. Si ustedes ven en esta diapositiva, espero que sí sea clara, habla precisamente de que los protocolos de seguridad sanitaria son obligatorios para la industria de la construcción, la minería y lo referente a la fabricación de equipos de transporte, pero son una referencia para el resto de la industria esencial. Entonces ahí nuestra sugerencia es, bueno, si son industria de la construcción, minería y fabricación de equipos de transporte, forzosamente tienen que hacer la autoevaluación, ahí no hay vuelta de hoja. Pero si son industria esencial, sí sería muy importante que hagan, o que si no lo van a registrar ante el IMSS, por lo menos que sí tengan ustedes certeza de que están cumpliendo con todos los lineamientos que se muestran en la autoevaluación, para que en caso de alguna revisión por parte de la autoridad, ustedes estén totalmente cubiertos y no vayan a tener algún problema, ¿no? Muy bien. Griselda Méndez pregunta lo del semáforo. Sergio Sánchez fue muy claro. Hasta que no esté en verde, regresan las gentes determinadas como grupo vulnerable. ¿Es así? Grupo vulnerable. Muy bien. A Cristian Luna, que preguntó que si vamos a compartir esta presentación. Sí, Sergio Muñoz generosamente la va a poner a disposición de todos. SJ Romero, debe ser. SJ Romero también pregunta lo que acabas de contestar, Sergio. Hay una pregunta de 93-197. Y dice, buen día. No sé quién sea 93-197, pero dice, buen día, disculpe. ¿Cómo se debe realizar la desinfección de ropa y cuerpo para el ingreso a la planta? Ok. En la desinfección de cuerpo, básicamente, pues es las manos, que es las que tenemos a la vista y que son el vehículo transportador, ¿no? de nuestro virus. Y pues es lo de el gel sanitizante, el alcohol gel, arriba del 70%, un sanitizante o agua con jabón. En cuestión de las manos, ahora en cuestión de la ropa, hoy se está usando un sanitizante que hemos visto que son de mayor efectividad y que tienen que son nobles con el cuerpo, son unos que son de sales cuaternarias de quinta generación, que ayudan a eso y que en una forma de rociador los están rociando. Por eso también la idea del túnel sanitizante,
que pues ha cobrado ciertas, hay pros y contras en cuestión de de la información que se ha mencionado. Nosotros la recomendación es de que es un rociador con sanitizante y que que te contenga esto que digo, sales cuaternarias de quinta generación de amonio. Esos son los que han sido efectivos y que no tienen, y que son nobles con el cuerpo. En el túnel, la situación es esa, que todos nos bañamos con el sanitizante y como es diario, pues ese sanitizante, si no es de buena calidad, pues al rato vamos a tener trabajadores con dermatitis, con rinitis, con todo lo itis de la cara, del cuerpo, y va a ser contraproducente. Con respecto al virus, pues sí, o sea, es un sanitizante que va a tener que tener las ciertas características para matar el virus, el coronavirus y un chorro de virus, pero tenemos que cuidar esa parte. Entonces, en un túnel sanitizante, pues podemos tener no tanto control de las áreas que sanitizamos. En cambio, así con un rociador y a la entrada de ropa, pues rápido se hace como con un Lysol que hace el spray, pues se sale. Y es como nosotros hemos visto que funciona bien y cumple con lo que queremos, con lo que queremos ocasionar. Carmen G. pregunta que se aplica lo mismo para las lectoras. Ya ves que hay gente que utiliza registros biométricos. Sí. Aquí precisamente ese es parte de estos cambios administrativos que propone los nuevos lineamientos. El hecho de que yo tenga que estar manipulando, tocando continuamente, por ejemplo, torniquetes, la gente que paga a lo mejor en sobres, los registros que se tienen que llenar con pluma, en una bitácora, que se tiene que estar pasando hojas, etcétera. Solamente consideren que todos esos son riesgos mayores de contagio. Entonces, lo que la autoridad dice al respecto es que en la medida de lo posible hay que reducir ese tipo de manipulaciones y ese tipo de contacto. Y bueno, también entendemos que esto es cuestión de presupuesto. Habrá empresas que puedan comprar de estas cámaras que incluso detectan la temperatura, detectan si la persona trae puesto su cubrebocas, incluso reconocen facialmente a la persona y ya puede servir como un sistema de asistencia o de control de asistencia. Pero habrá empresas que no lo puedan hacer. Entonces, bueno, la empresa que no lo pueda hacer y que a lo mejor cuente con un checador tradicional de huella, nada más sí considerar que antes de llegar al checador, pues tiene que haber alcohol gel o un lugar para lavarse las manos para que la persona llegue con la mano limpia. Una vez que tome la huella, también pueda inmediatamente limpiarse a través del alcohol gel o de alguna otra forma, y que haya alguien, sobre todo de intendencia, normalmente, que esté dando limpieza continua también al checador, ¿verdad? Para que esto no se vuelva un foco de contagio. Esto como cualquier otro lugar dentro de la organización donde haya mucho contacto con las partes físicas de la gente. SJ Romer pregunta, ¿cuál sería el plan si detectas un caso positivo ya dentro de la planta? Sabiendo que ya estuvo en contacto con los compañeros un día anterior, ¿cuál sería el mecanismo que ustedes recomiendan dentro de la empresa? Ok. Mira, si yo detecto un caso positivo que ya estuvo en planta, porque digo, para tener nosotros un aseguramiento de que alguien tuvo positividad, pues tiene que ser una prueba. Hoy, respondiendo también ahí una pregunta de Valeria Esqueda, de que si nosotros con el servicio médico podemos hacer la prueba rápida de COVID-19, en caso de ser así, ¿cuáles son las recomendaciones autorizadas por SASA? O sea, hay en el mercado ya pruebas rápidas. Esas pruebas rápidas no son las recomendables, no son, bueno, todavía hay mucha polémica con estas pruebas, aunque ya hay unas autorizadas y por salubridad, y a lo mejor ustedes van a poder ver que si alguien les ofrece esas pruebas, tienen un certificado, un permiso de COFEPRIS, que sí están aceptadas, pero es como para darnos una idea. De hecho, estas pruebas para que funcionen correctamente, nosotros la tenemos que hacer a gente que ya tiene sintomatología para que nos den un resultado positivo o negativo, pero que tengan pero no tienen una sensibilidad como las pruebas, ahorita les voy a mencionar, pero estas pruebas tienen que tener signos y síntomas el trabajador, tiene que presentar. Si no presenta signos y síntomas, si tú le haces una prueba, el resultado es todavía menos probable que sea el que nosotros estamos buscando. Entonces, la prueba que se tendría que hacer
básicamente es el de la universidad, que ellos están desde el principio trabajando y que se tiene que hacer una cita es una serie de pasos que hay que tener, hacer una cita por teléfono, llenar un estudio epidemiológico del trabajador para que nosotros tengamos acceso a esa prueba. Ya teniendo esa prueba, nos dan el resultado de 24 a 48 horas y es una prueba que está también aceptada, certificada con Salubridad y con el IMSS, y que ya teniendo el resultado, pues eso ya está seguro de que está positivo o está negativo. Entonces, si una persona que estuvo en nuestra empresa y le mandamos a hacer esa prueba y sale positivo, luego hay que hacer, bueno, yo te diría que si ya es sospechoso y tuvo ciertos contactos que tú veas en la empresa importantes de acercamiento, que no hubo esa distancia, etcétera, pues nosotros nosotros teníamos que actuar, que esos ya los tenemos que tener resguardados y al pendiente tu servicio médico de algún síntoma, porque pues obvio a lo mejor ellos no van a tener síntomas. Recordemos que para aparecer síntomas puede ser de 1 a 14 días, es el tiempo de incubación del virus. Entonces pueden no tener síntomas, pero ya tenerlos ahí puestos, y que si sale positivo, pues ellos se convierten en que también pueden ser positivos, pero no tienen síntomas. Entonces tenerlos resguardados y esperar 14 días, y si tú quieres tener certeza, la única manera es de realizar esa prueba. Y vuelvo a repetir, esa prueba hoy por fuera la podemos tener, que es por medio de la universidad, es 100% confiable. Si sale positivo, pues es una prueba que podemos decirle a Salubridad o al IMSS que tenemos positividad de uno de nuestros trabajadores para que se inicie el protocolo, y esa sería la manera correcta. Hoy también ya en los laboratorios El Chopo también tienen ese permiso de salubridad para hacer ese tipo de pruebas. Me parece que todavía aquí en San Luis no está, pero en los otros estados ya está. No dudo que ya esté, o a lo mejor ya de estar aquí en San Luis, el permiso por ese laboratorio. Pero ahorita es así. Nosotros ya tenemos experiencia haciendo eso. El protocolo es tener al trabajador, aislarlo, le hablamos por teléfono, hacemos la historia clínica, porque debe de ser un médico certificado, que ya lo tenemos con el contacto directo con la universidad. Se hace esa historia clínica, se queda de ver con el paciente, es allá por el Centro Cultural Bicentenario. A un lado está este Centro de Investigación Biomédica. Nos dan una cita especial, le hacen la prueba y el resultado no lo mandan, y luego le digo 24 a 48 horas. ¿Cómo es la prueba? El paciente llega con su cubrebocas, la gente de ahí está debidamente protegida, con su protección personal, les ponen su alcohol gel, lo sientan en una silla, y con un hisopo como de este tamaño, son 10-15 centímetros, van a sacar una prueba de arriba de acá hasta el fondo en las fosas nasales de ambas narinas. Narinas son los orificios de la nariz, y también pueden sacar una de la garganta hasta el fondo. Esa prueba es como se hace el examen. Es un poco incómodo lo de las en la mucosa olfatoria, y eso es todo. La prueba dura 5 minutos, 10 minutos a lo mucho. El trabajador ya acaba la prueba, se va a su casa con las medidas que ya establecimos con él, con la empresa, con su familia, y esperamos el resultado. No sé si... Judith Pérez pregunta el costo de la pregunta. Hasta donde recuerdo son 2,300 pesos, pero no está abierto al público. Necesitas forzosamente presentar la sintomatología del COVID. Sí, necesitas llevar de la mano de la parte médica, y que para llenar ese estudio, es un médico que debe de estar ahí con su cédula profesional, certificado, y todo el protocolo que acabo de decir. Ese es el costo de la universidad. Sí. Muy bien, la última pregunta que tenemos la tenemos de BMC MEX RH. ¿Qué tipo de barreras físicas podrían proponer para el caso de transporte para cumplir con la sana distancia? Bueno, ahí lo mencionaba ya Sergio, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, alternados los lugares, en los casos de las unidades que tienen 2 filas de asiento de cada lado,
dejar una persona, bueno, primero el ingreso de hacia atrás hacia adelante, primero con la persona que queda más cerca de la ventana, luego el siguiente asiento vacío, y luego del otro lado la persona cerca del pasillo y el otro, el cerca de la ventana quede vacío. Y así nos vamos alternando de manera que haya una persona en una fila pegada a la ventana y en otra fila pegada al pasillo, y así nos vamos recorriendo todo el transporte. ¿Qué pasa con las empresas que no tienen esa opción? Algunas han optado por poner barreras sanitarias, acrílicos, mamparas entre cada uno de los trabajadores al frente y a los lados, aunque ahí siempre hay el mayor riesgo del contagio o de el traslado a la mejor de algún virus al contacto con la ropa entre las diferentes personas, que eso se puede evitar al sanitizar al momento de entrar a la planta. Y la otra más sencilla, pues siempre es la careta, ¿no? La careta y el cubrebocas para evitar precisamente que con la cercanía pudiera haber ese tipo de riesgo. Aprovechando, Víctor, creo que se nos pasó la pregunta de AC09948, que dice que algunas empresas están prohibiendo el aire acondicionado en el transporte de personal para evitar la circulación en el aire de virus. ¿Qué recomendamos? Pues normalmente lo que nosotros recomendamos es la ventilación natural, abrir ventanas para que el aire que esté dentro de la unidad esté circulando y se esté renovando continuamente, porque el riesgo de utilizar el aire acondicionado es que el virus se pueda quedar ahí y al momento de volver a prenderlo, pues está recirculando continuamente y toda la gente lo puede respirar, ¿no? Así es. Muy bien, pues estas son todas las preguntas. Como siempre, pues tenemos los micrófonos y los canales abiertos para cualquier inquietud del socio. Agradecemos tanto a Sergio Muñoz como a su socio, el doctor Sergio Sánchez, su presencia, su generosidad en compartir esta información, en platicarnos su punto de vista, que creo que es muy valioso, muy experto. Y agradecerles a todos por su paciencia y su seguimiento. Si Dios nos presta vida, la próxima semana tendremos agradecería que apagaran el micrófono. Agradecemos su presencia. La semana que entra, si Dios nos presta vida, tendremos al secretario del Trabajo y al secretario de Desarrollo Económico. Está cocinándose esa entrevista por cuestiones de agenda. No ha sido posible hacerlo esta semana, pero muy seguramente la semana que entra lo haremos con ambos en un solo webinar. Muchas gracias a todos. Pásenla bien. Que Dios los bendiga y seguimos en contacto. Muy buenos días todavía. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a todos. Gracias por la atención. Y bueno, no veo por ahí a Antonio Camacho, pero por favor mándenle un fuerte abrazo. Sabemos que hoy está cumpliendo años. Entonces deseamos que lo pase muy bien y le mandamos un abrazo desde acá. Muchas gracias. Arruinaste la sorpresa. Lo siento. Le regalamos una prueba de COVID. No tiene síntomas, gracias a Dios. Cuídense mucho. Muy buen Muchas día. Gracias. Adiós. Hasta luego. Ay, el tocayo.